Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 29. El evento final. Pista 3, cuartos de final, al alcance. Wilcat Café, Musutafu. Dos felinos se miraban fijamente, separados solo por una puerta de cristal. Afuera del bullicioso café estaba el recién llegado. El gato blanco con manchas rojas. Frente a él, entre las paredes del café, estaba BK, con sus ojos azules fijos en los azules y amarillos del gato de afuera. Estadio Universitario A. Toshinori se recostó en su asiento, emitiendo un leve gruñido al estirarse. Escuchó atentamente la charla de sus compañeros instructores sobre el rendimiento de los estudiantes, a menudo asintiendo al tiempo que evaluaban sus resultados, pero el demacrado héroe se centró en 4 en particular. Cuando Izuku le dijo al héroe que no aceptaría el One for All si no podía compartir el secreto con sus amigos, Toshinori sintió una vacilación inicial. Una vacilación que deseaba no sentir, pero años de mantenerlo en secreto habían sentado un precedente. Cuando Toshinori aceptó la condición de Izuku, al menos quiso saber más sobre los amigos en quienes su sucesor confiaba ciegamente. Durante el período previo al festival, el rubio quedó impresionado, como mínimo. Shoka, Momo y Shinso quizá no se le hubieran pasado por la cabeza como sucesores, pero habían demostrado su dedicación a ser el mejor héroe posible. Sus opiniones sobre Izuku y sus amigos continuaron mejorando a medida que comenzó el festival. El primer acontecimiento le demostró su tenacidad. El segundo evento mostró el trabajo en equipo del grupo, lo que contribuyó a que Izuku insistiera tanto en incorporarlos al círculo de confianza. Y la primera ronda del tercer evento demostró fácilmente que sabían cómo defenderse y cómo manejar una pelea. Toshinori estaba orgulloso de Izuku y sus amigos. Todos parecían sacar lo mejor de cada uno, e Izuku parecía encontrar la manera de conectar con los demás. Y ver a su sucesor con esa mirada de preocupación cada vez que miraba al más joven de los Todoroki hizo que Toshinori se detuviera. Era una mirada que Toshinori conocía demasiado bien. Quizás debería hablar con el joven Midoriya y abordar sus preocupaciones sobre el joven Todoroki, pensó el rubio héroe. Miró a su sucesor por última vez antes de asentir. Sí, después de todo, es mi deber como su nuevo mentor ofrecerle mi ayuda y consejo si los necesita. Izuku se encontraba en la arena con los demás vencedores de las preliminares, esperando el anuncio de los enfrentamientos de cuartos de final. Shoka, Momo y Shinso estaban junto a él, y Ida no muy lejos, mientras que Bakugo, Tokoyami y Todoroki se mantenían apartados. Para entretenerse, los Wildcats comenzaron a teorizar sobre posibles enfrentamientos. Incluyendo los posibles, realmente no querían entretener. Izuku oyó a Shoka resoplar. Por muy genial que hayamos llegado más lejos, será un fastidio si tenemos que pelear. Estoy de acuerdo, Shoka, dijo Momo con desánimo. Aún así, todos debemos esforzarnos al máximo, incluso si tenemos que enfrentarnos. Ojalá que suceda en semifinales. Sería una historia más bonita que los 4 llegáramos tan lejos. Bueno, más bien para presumir, en realidad, dijo Shinso encogiéndose de hombros con indiferencia. Mientras Izuku escuchaba, no pudo evitar estar de acuerdo con ellos. No era que no pudiera enfrentarse a ellos. Siendo sincero, se decepcionaría si no lo diera todo en una pelea con cualquiera de ellos. Solo quería asegurarse de que cada uno llegara lo más lejos posible.
La cuestión eran los dos obstáculos que se interponían en ese pensamiento optimista. El verdete se giró para mirar a Bakugo y Todoroki. Mentalmente, veía que cada uno tenía una buena oportunidad contra Bakugo. Momo podría usar su ingenio para neutralizar su don, Shoka podría igualar al rubio ceniza en habilidad y poder, mientras que Shinso podría encontrar la manera de engañarlo. Todoroki era un problema mayor. De nuevo, el don de Momo le daría una mayor ventaja, pero Shoka podría presionar a Todoroki y posiblemente hacer que le lanzara un glaciar encima. Shinso podría tener dificultades, ya que Todoroki no era muy expresivo. Y también está el problema de que Todoroki tiene otro aspecto de su don, uno que el joven de pelo bicolor se ha esforzado por mantener en secreto. Para Izuku, eso le hacía sospechar que había asuntos ocultos. Por eso esperaba enfrentarse pronto a Todoroki. Quizás podría averiguar qué le pasaba o hacerle entrar en razón a su compañero de curso con cicatrices. El verdete solo esperaba que, hiciera lo que hiciera en ese momento, Shoka y Momo no fueran demasiado duras con él. Antes de que pudiera pensar más, Mig se subió a su plataforma mientras Present Mig reanudaba sus comentarios. Y estamos de vuelta. Espero que estén listos para otra intensa ronda de batallas uno contra uno entre estos estudiantes estelares. Present Mig le dio al público un momento para expresar su emoción. El estadio resonó con los vítores y gritos de la multitud, estremeciéndolo hasta los cimientos. De eso hablo. Sin más preámbulos, le cedemos el micrófono a nuestra propia Mig. Mig les dedicó a los espectadores una risa coqueta mientras guiñaba el ojo a las cámaras que la enfocaban. Gracias, Mig. Bueno, la pantalla holográfica reapareció cuando la heroína con clasificación R se dirigió a los estudiantes frente a ella. Como dije antes, las rondas de cuartos y semifinales serán aleatorias para mantener el interés. No queremos caer en rutinas tan aburridas. Es más divertido añadirle un toque picante de vez en cuando. Mig se lamió los labios lentamente al decir esto último. Mientras la mayoría del público sentía un escalofrío sensual, Izuku se imaginaba a Shoka o Momo haciendo lo mismo que la heroína profesional. Tuvo que apartar esos pensamientos, pues no quería sufrir los efectos de su propia imaginación. El estudiante pecoso notó la impasibilidad de Shinso durante la exhibición. De verdad quería saber el secreto de su amigo para resistir las travesuras de Mig. Shinso simplemente comparó a la morena con Himiko y encontró a Mig un poco deficiente. Las acciones de Mig le recordaron una y otra vez el último mensaje de texto de su amiga rubia ceniza. Ahora es el momento de determinar los emparejamientos de cuartos de final. Declaró Mig mientras la pantalla a su espalda comenzaba a barajar los nombres. Todo el estadio observaba con la respiración contenida cómo los nombres se repetían una y otra vez, provocando que el público y los estudiantes participantes se concentraran por completo en la pantalla. Shinso respiró con más tranquilidad al decidirse el primer combate, aunque su alivio se debía más a que no estaba peleando con él. Shoka chasqueó la lengua mientras Momo dejaba escapar un profundo suspiro. Ninguna de las dos pelinegras estaba contenta con el enfrentamiento. Bakugo resopló, ya fuera por fastidio o por exceso de confianza. La mirada de Izuku se endureció al sentir que el aire empezaba a enfriarse a su alrededor. Shinso Itoshi, V, y Ida Tenya. Sakurane Shoka, V, Yaoyorozu Momo. Tokoyami Fumikage, V, Bakugo Katsuki. Midoriya Izuku, V, Todoroki Shoto. Mig miró a los estudiantes y se dirigió a ellos con la voz llena de entusiasmo. Los partidos están listos. Shinso y Ida pueden quedarse aquí mientras los demás se van a las salas de espera o a sus asientos. El primer partido comenzará en 5 minutos. Shinso tarareó, volviendo la cabeza hacia Ida. Oye, Ida. El índigo se dirigió al velocista de gafas. Ida lo miró fijamente mientras su compañero de curso, adicto a la cafeína, seguía hablando. Te agradecería que no intentaras acelerar nuestra partida. Ida estaba confundido al principio hasta que notó la leve sonrisa en el rostro de Shinso. Le dedicó a el índigo una sonrisa divertida. Lo intentaré. Sin embargo, creo que solo puedo tener 2 velocidades. Velocidad y más velocidad. Simplemente tendrás que intentar seguir el ritmo. Dios mío, tiene chistes. Declaró Shoka con una sonrisa burlona en su rostro. Izuku y Momo comenzaron a reprimir su risa ante la interacción frente a ellos, su diversión se convirtió en una risa total mientras Ida intentaba, y fallaba, en defender su argumento de que siempre tenía sentido del humor. Mientras el grupo se acomodaba, los dos combatientes se miraron.
Shinso asintió con la cabeza a Ira, quien le devolvió el gesto ofreciéndole la mano. Shinso le echó un vistazo rápido y tomó la mano ofrecida. Ambos se estrecharon la mano amistosamente antes de dirigirse a sus extremos de la arena. Todoroki observaba al grupo interactuar, con sus ojos heterocromáticos clavados en Izuku. El verdete sintió la mirada de Todoroki y se giró para encontrarse con ella. El joven de la cicatriz no dijo ni una palabra, simplemente se dio la vuelta para abandonar el estadio. El verdete se preocupaba cada vez más por el comportamiento de Todoroki, sin encontrar ninguna explicación. Sintió unas manos sobre sus hombros, sacándolo de sus pensamientos. Izuku se giró y vio que Shoka y Momo le dedicaban sus miradas interrogativas. El estudiante pecoso volvió a mirar el túnel por el que Todoroki había entrado antes de seguir adelante. Su mente pronto se volvió hacia otros pensamientos mientras miraba hacia Shoka y Momo. El trío abandonó el campo poco después, abriéndose paso por los túneles del estadio. El trío caminaba en silencio, sin saber qué decir. Llegaron a una intersección y se detuvieron. ¿Están bien?, preguntó Izuku a sus dos novias. La falta de respuesta lo preocupó. Izuku miró a las dos pelinegras, notando la mezcla de emociones reflejada en sus rostros. No queriendo dejar a sus dos novias en ese estado, el peliverde dio un paso al frente y se giró, encarando a las dos bellezas de cabello oscuro. Shoka, Momo, dijo Izuku en voz baja. Las dos pelinegras lo miraron con el corazón acelerado mientras él les dedicaba su cálida y radiante sonrisa. Pase lo que pase, salgan y denlo todo. Han hecho un trabajo increíble hoy. Y si algún héroe que nos ha estado observando cree que puede ignorarlos, merece una buena patada en el trasero, aunque tenga que dársela yo mismo. Una comisura de los labios de Shoka se curvó en una sonrisa burlona ante el intento del verdete de aliviar un poco su tensión. Miró a su alrededor y vio que los ojos de Momo comenzaban a brillar. La tetona heredera también sentía que el peso sobre sus hombros la abandonaba. Así que salgan y demuéstrenle al mundo lo que ambas pueden hacer, que sepan quiénes son. Asegúrense de estar orgullosas de lo lejos que llegaron hoy. Las dos pelinegras se abrazaron, hundiéndose en el cuerpo de Izuku mientras éste las acercaba. Sonrió, queriendo regalarles una sonrisa antes de irse al palco con su clase. Solo, recuerden que tengo que intentar seguir con su pelea, así que imagínense lo mal que la paso. No sé si podré superar su próxima actuación. Eso hizo que ambos rieran. Shoka echó la cabeza hacia atrás mientras el melodioso sonido resonaba por toda la sala, mientras Momo se hundía en el hueco del cuello de Izuku, con su propia risa amortiguada por sus acciones. Shoka se recuperó primero, sus ojos grises clavados en los suyos esmeralda. Bueno, no es que podamos tomárnoslo con calma. Pero no te preocupes, Ichi. Estoy segura de que Momo y yo podemos darte otra oportunidad para que nos superes más tarde. ¿Verdad, Momo? La joven de ojos grises miró a la pelinegra más alta, con una mirada cómplice. En efecto, dijo Momo, uniéndose a la conversación mientras un intenso rubor le cubría las mejillas. Y tienes razón, Zuzu. Pase lo que pase, tenemos que dar lo mejor de nosotros. La pelinegra tetona giró la cabeza y miró a su esbelta amante. Solo prepárate, Shoka. Y no te atrevas a ser indulgente conmigo. Quiero poder mantener la cabeza en alto cuando gane. ¡Guau! ¡Qué palabras de pelea! Respondió Shoka divertida. Creo que ahora sí que tengo que intentarlo. Les daré mi cariño cuando anuncien mi victoria. Los tres amantes se sumieron en un cómodo silencio mientras disfrutaban de la compañía mutua. El momento fue interrumpido por los vítores de la multitud. Shoka fue la primera en hablar, aunque con vacilación. Supongo que tenemos que separarnos por ahora. Eso parece, dijo Momo. Miró a sus dos amantes, inclinándose hacia ellos y besándolos con sus suaves labios. Nos vemos en el campo, Shoka. La heredera de ojos Onix giró con gracia para comenzar a caminar por el pasillo izquierdo hacia su sala de espera, mientras los miraba por encima del hombro. Izuku la vio desaparecer por el pasillo cuando sintió que Shoka giraba la cabeza hacia él y besaba sus labios, siguiendo el ejemplo de Momo. La esbelta pelinegra sonrió con suficiencia. Deséanos suerte. Dicho esto, Shoka se dirigió al pasillo opuesto. Izuku la vio levantar la mano mientras le devolvía el saludo. Se acabó nuestro tiempo de espera de 5 minutos. Es hora de empezar el primer partido de cuartos de final. Mientras la voz de Present Mig resonaba a través de los altavoces, Izuku subió las escaleras y se dirigió al palco de espectadores para unirse a sus compañeros de curso.
En el extremo oeste del campo, escuchamos la voz silenciosa de uno, el maestro mental que demostró tener cerebro y fuerza para igualar incluso al luchador más hábil. Espectadores y oyentes, aplaudan a Shinso Itoshi. Mientras la multitud demostraba su entusiasmo, Shinso se concentró en sí mismo, haciendo todo lo posible para calentar mientras trataba de determinar una forma de vencer a Ida. Primero lo primero, es rápido. No creo que pueda usar mi truco mental con tanta facilidad si no puedo mantener el contacto visual. Segundo, conoce mi don, pero su personalidad puede jugar a mi favor, pensó el índigo. Al terminar sus estiramientos, abrió sus pensamientos a opciones más creativas. Quizás usar su velocidad en su contra o encontrar la manera de contrarrestarlo. Y en el extremo este del campo, tenemos al velocista de la 1A, quien demostró que ni la tecnología puede con él. Para él, los límites de velocidad son solo sugerencias. Espectadores y oyentes, es Iida Tenya. Iida estuvo a punto de expresar su descontento ante la suposición de que ignoraría la seguridad vial, pero se mordió la lengua y lo atribuyó a que Present Mic intentaba animar el combate para el público. Sus ojos azules se posaron en Shinso y, al igual que su oponente, comenzó a considerar sus opciones para el combate. Lo más probable es que Shinso intente sacarme de quicio. Tendré que mantener la calma. Sé que no dirá lo que piensa si tiene que escalar, pero no puedo permitirme un desliz fácil. El peliazul consideró sus opciones. Con la mente en su sitio, empezó a prepararse mentalmente, intentando alcanzar un estado mental que le ayudara a ignorar los intentos de Shinso de controlarlo. Mignig miró a los dos estudiantes, yendo y viniendo mientras los observaba prepararse para el próximo combate. Tras darles tiempo suficiente, la heroína para adultos llamó a Shinso, adelantándose. Shinso, ¿estás listo? El chico índigo asintió rápidamente mientras mantenía la mirada fija en Iida. Mignig miró rápidamente a Iida y dijo: ¿Y tú, Iida? ¿Estás listo? Sí, Mignig-sensei. El peliazul respondió con una voz llena de seguridad. La mujer de cabello oscuro alzó su látigo y miró a los dos estudiantes una vez más. Los combatientes están listos. Que comience el primer partido de cuartos de final. Iida no perdió tiempo, sus motores se encendieron al atacar a Shinso. En un par de segundos, ya estaba sobre el índigo, asestando una rápida patada al plexo solar de Shinso. El estudiante adicto a la cafeína gruñó de dolor ante la fuerza repentina, agradecido de haber logrado levantar los brazos a tiempo para mitigar el daño. Desafortunadamente, eso no ayudó mucho ya que su cuerpo se deslizó por el suelo de la arena. Menudo golpe de Iida. Menudo golpe. Iida se toma este combate en serio. Hemos llegado al punto en que cada luchador sabe de lo que es capaz el otro, lo que significa que sus estrategias y ataques se basan en esto. Iida debe terminar este combate rápidamente, asegurándose de no darle a Shinso la oportunidad de atraparlo. Como para demostrar la veracidad de la evaluación de Aizawa, Shinso no tuvo tiempo de recuperarse, ya que Iida se abalanzó sobre él casi de inmediato, abalanzándose sobre él a toda velocidad. El índigo rodó para apartarse mientras Iida casi tropezaba, dándole a Shinso la oportunidad de contraatacar. Atacó, barriendo el suelo con la pierna. Solo para que Iida saltara sobre la pierna extendida y recuperara el equilibrio. Giró rápidamente sobre sus talones, con la intención de atrapar al índigo. Iida activó su don, con los motores rugiendo ante el repentino arranque mientras perseguía a Shinso. El estudiante de héroe, privado de sueño, mantuvo la vista fija en Iida mientras este se veía obligado a retroceder. Cuando miraba a los ojos al peliazul, el velocista ya estaba en movimiento con otro ataque en curso. Shinso reprimió una maldición. Bloqueando una patada en el costado, el pelivioleta se arriesgó y golpeó con el hombro a su oponente más grande. Iida sintió que su cuerpo se elevaba del suelo cuando la gravedad lo atrajo hacia abajo tras el contraataque de Shinso. Siseó de dolor al golpear la cabeza contra el suelo de la arena. El peliazul estaba aturdido, con la vista borrosa mientras sentía que la cabeza le daba vueltas. Sus nervios sonaban alarmantes cuando los brazos de Shinso lo rodearon. Una repentina presión se aplicó en su pierna cuando el pelivioleta le hizo una llave de pierna a Iida. La multitud rugió de emoción ante la acción que se exhibía y el cambio repentino en el impulso de la batalla. ¿Y qué giro tan repentino? Shinso ha atrapado a Iida. Es una jugada inteligente. Shinso necesitaba darle la vuelta a la tortilla a Iida. Al restringirle el movimiento, Shinso ha puesto las cosas a su favor.
Iida aprieta los dientes mientras intenta soltarse de Shinso. El índigo gruñó mientras ambos forcejeaban. Cada vez más molesto, Shinso intentó hablar con el peliazul. Iida, cede y te soltaré. ¿Qué te parece? Iida abrió la boca para responder, pero la cerró rápidamente al darse cuenta de que Shinso le había tendido una trampa con sus palabras. El joven de gafas reanudó sus esfuerzos. El índigo chasqueó la lengua mientras apretaba la pierna de Iida. El combate se había ralentizado al convertirse en una batalla de voluntades. Tengo que liberarme, pensó el peliazul con frustración. Intentó girar el cuerpo, pero Shinso bloqueó el movimiento con el suyo. Una idea desesperada le vino a la mente mientras Iida aceleraba el motor de su pierna libre. La fuerza y el movimiento repentinos sorprendieron a Shinso y lo obligaron a soltarse del peliazul, a costa de que Iida se lesionara la pierna. Iida se levantó con piernas temblorosas, apoyándose la pierna sana mientras se estremecía por una punzada de dolor que le atravesó la otra. A varios metros de él, Shinso negó con la cabeza intentando aclarar cualquier duda que aún persistiera. Sus ojos morados se entrecerraron al posarse en Iida, asimilando los nuevos detalles con los que podía trabajar. Los dos se quedaron mirando fijamente, sin moverse ni un centímetro mientras esperaban a que el otro avanzara. Shinso sonrió con suficiencia, sabiendo que el partido se inclinaba aún más a su favor ahora que Iida iba más lento. Solo necesitaba mantener el contacto visual. Iida probó sus motores y comprobó que ambos estaban bien y que solo su pierna sufría la tensión de su desesperada maniobra. Probó su pierna, anotando cuánto peso podía colocar sobre ella antes de sentir dolor. Era más de lo esperado, pero aún menos de lo que el peliazul hubiera deseado. Bueno, al menos no me ganaron en el primer minuto. ¡Qué suerte!, dijo Shinso en broma. Su expresión se endureció al mirar a Iida. Dicho esto, no quiero alargar esto. El índigo se abalanzó sobre él. Iida observó cómo Shinso acortaba la distancia entre ellos, preparándose para lanzarle un puñetazo. Iida se puso en guardia rápidamente, bloqueando el golpe con facilidad. Su error fue mirar a Shinso a los ojos y oír un susurro que resonó en su mente. Salta hacia atrás. Instintivamente, Iida lo hizo, cayendo en la finta verbal de Shinso. Con la mente aturdida, el peliazul había usado su pierna lesionada para prepararse para el aterrizaje. Este segundo error lo hizo tropezar y caer al suelo una vez más. El movimiento brusco liberó a Iida de un instante, permitiéndole enderezarse, usando sus motores a tiempo para esquivar una patada de Shinso. El índigo resopló al patear el aire, solo para gruñir al ser placado por Iida. El cuerpo de Shinso se estrelló contra el suelo, y sus pulmones expulsaron aire al sentir el peso adicional de Iida. El estudiante, privado de sueño, forzó los ojos para abrirlos, sus iris morados se movían rápidamente mientras buscaba los ojos del peliazul. En un instante, los encontró y susurró una vez más. Bien. Iida sintió que una ligera neblina mental lo invadía de nuevo mientras su cuerpo desplazaba el peso hacia un lado para esquivar un golpe fantasma. Shinso aprovechó la oportunidad, empujando a su oponente, más grande, de su cuerpo caído y a un lado. El índigo sonrió con suficiencia al ver lo cerca que estaban del borde. Solo necesitaba ese último empujón. Ambos combatientes se pusieron de pie, aunque temblorosos, mientras sus cuerpos empezaban a dolerles por el daño recibido. El cuerpo de Iida se tambaleaba, y el peliazul luchaba por mantenerse en pie. Shinso hizo una mueca, intentando con todas sus fuerzas mantener los ojos abiertos. La multitud observaba con expectación, sin saber quién saldría victorioso. Todas las miradas se posaron en Iida cuando empezó a atacar a Shinso. El índigo apenas pareció reaccionar. Las pantallas que rodeaban el estadio mostraban al joven demacrado mientras miraba a su oponente. Salta hacia atrás. A pesar de la finta, los párpados de Shinso se sentían pesados y hundidos, rompiendo el contacto visual mientras hablaba. Lo siguiente que supo fue que Iida lo había agarrado por la chaqueta deportiva. Después de eso, un repentino aumento en su velocidad de impulso lo lanzó fuera del ring, usando sus motores para aumentar su fuerza y usando su pie malo como guía mientras giraba sobre el bueno. Shinso voló por los aires, y el tiempo pareció ralentizarse a medida que se acercaba al suelo. Su cuerpo aterrizó, levantando polvo tras el impacto. El silencio que llenó el estadio se convirtió rápidamente en una ovación estruendosa. El índigo, privado de sueño, miró al aire, dejando escapar un bufido de derrota antes de esbozar una pequeña sonrisa. Y el ganador por antonomasia será Iida Tenya.
Aunque Midnight anunció su derrota, Shinso no tuvo ningún problema. Parpadeó con cansancio mientras Iida se acercaba a él, bajando lentamente de la plataforma superior de la arena al campo de abajo. Bien luchado, Shinso, dijo Iida mientras se inclinaba. Le ofreció la mano a Shinso, que el índigo tomó, lo que permitió a Iida ayudarlo a levantarse del suelo. Sí. Buen lanzamiento, por cierto, respondió Shinso. Bajó la vista a sus pies y luego a la plataforma de la arena, con Iida siguiéndolo mientras calculaba la distancia. Creo que con ese tiro llegaste a 2 o 3 metros. El índigo miró a Iida, notando que el joven de la copa aún se apoyaba en su pierna sana. Lo siento, dijo Shinso, haciendo una mueca mientras señalaba la pierna herida de Iida. Ah. El peliazul también bajó la mirada, dedicando a su compañero una sonrisa forzada. No te preocupes. Era inevitable. Confío en que Recover Eagle pueda ayudarme cuando llegue a su enfermería temporal. Shinso asintió. Se acercó a Iida, tomó el brazo del peliazul y se lo puso sobre el hombro, dándole un respiro. Bueno, no perdamos tiempo entonces. Mientras ambos se dirigían a una de las puertas que conducían al estadio, la voz de Present Mix se escuchó por los altavoces. Y así termina el primer combate de nuestra ronda de cuartos de final. Aunque la velocidad de Iida le permitió controlar la primera mitad del combate, Shinso se apresuró a cambiar las tornas a su favor y frenar al velocista. Pero Iida mantuvo el ritmo y logró darle la vuelta a la situación a favor de Shinso. Como mencioné antes, los próximos partidos mostrarán cómo cada estudiante se las arregla para conocer a su oponente. Partidos que podrían ser claros podrían terminar siendo una completa sorpresa para todos. Musutazu, calles de la ciudad. Maldita sea, estaba apoyando a ese chico Shinso. Aún así, que Iida pueda soportar el dolor es otra cosa. Digo, lo viste cojear después de que Shinso le hiciera esa llave de pierna. Mientras la multitud reunida comentaba el partido, Himiko miraba fijamente la pantalla. Frunció el ceño con tristeza al ver a Shinso ayudar a Iida a salir del campo. La decepción no duró mucho, pues una amplia sonrisa reemplazó su ceño fruncido. Aún así, lo hiciste genial, Itoshi, dijo la rubia ceniza mientras se abría paso entre la multitud. La joven de pelo recogido en un moño se movía por la ciudad, sus pasos se convertían en saltos. Todavía tengo tiempo antes de dar un paseo esta noche, se dijo Himiko mientras la idea de cómo pasar el rato la llenaba la mente. Durante varios minutos, la rubia ceniza pensó en una idea, solo para descartarla un segundo después. En el torbellino de ideas, un sentimiento indeseado comenzó a crecer en su interior. Himiko se detuvo de golpe, su respiración se volvió errática mientras un hambre profunda la llenaba de pavor. No. No, 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 no. Solo respira, Himiko. Tal como Itoshi y el señor H te dijeron. Es parte de ti, pero no te controla. La joven de pelo recogido en un moño se hizo a un lado, apoyándose en una pared cercana mientras se estabilizaba lentamente. El hambre la atacó al desvanecerse, dejando a Himiko mareada al pasar. Se quedó allí, apoyándose en la pared para mantenerse de pie durante lo que parecieron horas. El ánimo de Himiko cambió. Su amplia sonrisa se transformó en una expresión apagada y neutral mientras se levantaba de la pared y seguía caminando. Todavía tengo que salir a caminar esta noche. Quizás pueda con ello, murmuró Himiko con desánimo. A pesar del cambio de actitud, un pensamiento cruzó por su mente que le devolvió algo de felicidad. Himiko soltó una risita. Puedo ver a Itoshi mañana. La pequeña sonrisa en su rostro se transformó rápidamente en una amplia mientras se lamía los labios al pensarlo. Hay que celebrar que haya llegado tan lejos. Osu, calles de la ciudad. Mientras el torneo continuaba, Ingeniun seguía buscando al asesino de héroes. Y aunque intentaba mantener la concentración en el objetivo, su objetivo secundario, el héroe, conocido como Stagecraft, de quien sospechaba que sería un objetivo, no le facilitaba las cosas. El héroe Turbo se aseguró de mantener a Stagecraft en la mira, manteniéndose unos pasos detrás de él para evitar que se desviara accidentalmente. Ya lo había intentado hacía 20 minutos, pero por suerte Ingeniun lo alcanzó. El héroe Osu no había dejado entrever sutilmente que buscaba al asesino de héroes, y no era difícil entender por qué lo hacía. El prestigio hacía que muchos héroes cometieran estupideces. Qué lástima tener que perdernos el festival deportivo. Esperaba ver si podía encontrar becarios de primer año, se quejó Stagecraft.
Bueno, siempre puedes pedirle a Ua que te envíe grabaciones de quienes te interesen, respondió Ingenium. Tampoco estaba de buen humor. Se perdía los partidos de su hermano. Al menos lo tenía previsto. Señor Ingenium. Solo quería avisarle que su hermano acaba de ganar su segundo partido. Genial. Gracias por avisarme, respondió el héroe turbo con orgullo evidente en su voz. Mientras Ingenium y su compañero temporal continuaban por las calles, una pequeña horda de fans los invadió. El héroe turbo dudó, pero se ofreció a firmar autógrafos para los fans más jóvenes mientras explicaba que él y su compañero estaban trabajando. Afortunadamente, eso apaciguó a los fans, pero en el breve caos, el protegido de Ingenium usó su don para escapar, creando una pequeña ilusión que distrajo al héroe turbo. Los ojos de Ingenium se abrieron y salió corriendo en busca del objetivo del asesino de héroes. Atención, héroes. Esta G-Craft se ha separado de mí y está solo. El asesino de héroes estará a la caza. Izuku suspiró. Aunque no quería expresarlo, estaba decepcionado de que Shinso hubiera perdido. Negó con la cabeza ante ese tipo de pensamientos. El verdete estaba orgulloso de su mejor amigo. Sabía que esto no detendría a Shinso. Rayos. Creí que Shinso casi lo había conseguido, dijo Kirishima mientras entraba al palco de espectadores de la categoría 1A. El grupo de estudiantes de 1A se dio la vuelta. La sorpresa se reflejaba en sus rostros ante el regreso de Kirishima. El grupo saltó rápidamente de sus asientos para saludar al pelirrojo, rodeándolo mientras revisaban a su compañero de curso y lo elogiaban y lo consolaban por su pérdida. Compañeros, estoy bien. Recovery Gel me curó, solo necesitaba descansar un poco antes de volver, explicó Kirishima. Volteó la cabeza, con una amplia sonrisa que le dejaba los dientes afilados. Por el rabillo del ojo, vio a Bakugo pasar junto al grupo mientras se dirigía a las salas de espera. Bakugro. Fue un combate buenísimo. Pero no crean que aquí termina todo. La próxima vez, haré algo más que aguantar sus explosiones. Bakugo se detuvo en seco, mirando al pelirrojo con detenimiento. Más te vale, Rocky. No quiero que mi espalda se rompa tan fácilmente. A pesar de sus palabras, una sonrisa competitiva se dibujó en su rostro al salir del palco. El grupo de estudiantes de 1A simplemente lo observó mientras desaparecía. Kaminari fue el primero en recuperarse. Bueno, eso es nuevo. Varios otros simplemente asintieron, de acuerdo con su declaración. Tokoyami rodeó a la multitud y se dirigió a la salida. Se detuvo junto a Kirishima y le dedicó un respetuoso saludo. Me alegra verte de nuevo, Kirishima. Me quedaría, pero debería seguir a Bakugo y prepararme para mi combate contra Dark Shadow. Lo derribaremos por ti, Kiri. Gritó Dark Shadow con entusiasmo mientras emergían de Tokoyami. Mientras Tokoyami desaparecía por el pasillo, el grupo de estudiantes del 1A regresó a sus asientos. Kirishima miró a su alrededor y notó que Shoka y Momo se habían ido. Supongo que Shoka y Yaomomo son los siguientes en pelear. Sí, respondió Izuku mientras mantenía la vista fija en el campo debajo de ellos. Entonces, ¿quién crees que ganará? Preguntó Kaminari, solo para recibir un golpe de los hacks de Kyoka. Amigo, pregunta equivocada, dijo Lapan con un tic en el ojo. Se giró hacia Izuku para comprobar si estaba bien. Le sorprendió ver una sonrisa divertida en su rostro. Bueno, obviamente la respuesta es mi novia. ¿Y a quién apoyo yo también?, respondió el verdete, ganándose una carcajada de quienes lo rodeaban. Mina le levantó el pulgar. Buena respuesta, Midori, respondió la pelirrosa entre risas. Mientras el grupo se preparaba para el partido, Izuku sintió que lo observaban. Giró ligeramente la cabeza y notó que Todoroki lo miraba con curiosidad. El joven de pelo bicolor lo observaba atentamente antes de apartarse para observar el campo. El verdete hizo lo mismo, pero no antes de que una idea le cruzara por la mente. ¿Por qué te contienes, Todoroki? Muy bien, queridos espectadores y oyentes, es hora de pasar al siguiente combate. En el lado oeste del campo, está la felina Fatale, que puede reaccionar más rápido que un rayo. La joven cuyas garras destrozarán a la competencia. Es Sakurane Shoka. Shoka no prestó atención a la multitud que la rodeaba. Sus ojos grises solo se fijaron en su compañera de pelo oscuro, parada frente a ella. Y en el lado este del campo, está la vicerepresentante que demostró que con su mente aguda, puede superar las adversidades. La joven que es un arsenal ambulante.
Espectadores y oyentes, es Yaoyorozu Momo. Momo pensaba igual que Shoka. La heredera de Yaoyorozu solo se centraba en la peli negra frente a ella, ignorando el mundo que la rodeaba. Desde su podio, la heroína para adultos notó que había un aire diferente alrededor de las dos estudiantes. Ambas tenían cierta vacilación, y Mignig sabía por qué. Era el problema de tener que pelear y posiblemente lastimar a alguien con quien tenías una relación, incluso si era para una competencia. Afortunadamente, incluso sus temores se disiparon cuando Shoka la interrumpió para dirigirse a la peli negra en el otro extremo del campo. ¿Lista, Momo? Preguntó Shoka con un brillo decidido en sus ojos. Lo soy, Shoka, respondió Momo con la misma mirada en sus ojos. Mignig no pudo evitar sonreír ante la interacción, orgullosa de que no se guardaran rencor. Levantó el látigo y miró a las jóvenes pelinegras antes de hablar. Las combatientes están listas. Segundo partido. Shoka recurrió a su don, y el negro de su ropa deportiva se desvaneció a gris mientras su piel palidecía. Momo adoptó una postura, con los brazos abiertos y lista para moverse mientras comenzaba a alimentar su creación. Comenzar. El don de Shoka se formó alrededor de sus brazos y piernas, y la cola segmentada fluyó desde la parte baja de su espalda mientras corría desde su punto de partida. En cuestión de segundos, estuvo encima de Momo. La heredera se agachó, lista para entrar en acción mientras una miríada de colores emanaba de su brazo izquierdo. La esbelta pelinegra saltó en el aire, girando el cuerpo mientras lanzaba una pierna hacia Momo. Solo para descubrir que golpeó con el pie un escudo metálico de cometa. Un fuerte tintineo resonó con el impacto de su ataque. Aprovechando la oportunidad, Momo empujó a Shoka, usando sus piernas para aplicar más fuerza mientras blandía su escudo. El cuerpo de Shoka salió despedido por los aires. Usando la cola de su don, la esbelta pelinegra se acomodó al acercarse al suelo. Extendió los brazos, sus garras blancas se clavaron en el suelo de la arena, abriendo varias pequeñas trincheras que la siguieron mientras la estudiante de ojos grises se deslizaba por el pavimento. Shoka abrió los ojos de par en par al esquivar de un par de púas que le lanzaron. Momo chasqueó la lengua al no alcanzar su taser. Rápidamente descartó el dispositivo usado y corrió tras Shoka. Desde detrás de su escudo, su creación comenzó a forjar un nuevo objeto. La heredera pechugona usó su mano libre para sacar una espada de una mano, roma y redondeada. Shoka se vio obligada a esquivar un rápido golpe de Momo, quien tuvo que levantar rápidamente su escudo para bloquear un golpe de Shoka. Las dos jóvenes parecían bailar una alrededor de la otra mientras continuaba su batalla. La multitud observaba fascinada la demostración de habilidad que tenían ante sí. Hombre, parece que Sakurane y Yaoyorozu no se guardan nada desde el principio. Y no deberían. Ambos han llegado hasta aquí y ambos quieren ir más allá. Ambas tienen las habilidades para hacerlo, pero esto posiblemente dependa de sus instintos y de lo bien que los escuchen. Momo se movía con gracia al ritmo de los veloces golpes de Shoka, esforzándose por seguir el ritmo que su esbelta amante marcaba. Incluso mientras se defendía, Shoka logró tomarla por sorpresa, arrebatándole la espada roma de la mano. Antes de que pudiera aprovechar su ventaja, saltó hacia atrás, esquivando por poco un golpe de escudo de Momo. Shoka quedó a la defensiva cuando su oponente de ojos Onix se abalanzó sobre ella, azotando con el brazo. Los ojos grises de la esbelta joven se abrieron de par en par al ver chispas brillar en la mano de la heredera. La pelinegra giró su cuerpo, mostrando su flexibilidad, mientras esquivaba la pistola eléctrica de Momo. Aprovechando el impulso de la esquiva, Shoka giró sobre sus talones y asestó una patada de mula al abdomen de su oponente. Momo gruñó por el golpe al perder el aire, dejando caer tanto su nueva pistola eléctrica como su fiel escudo, dejándola indefensa. Sintió que la fuerza la empujaba hacia atrás, despegando los pies del suelo mientras rodaba por el suelo de la arena. La pelinegra tetona apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando Shoka se abalanzó sobre ella. El suelo de la arena lucía varios agujeros nuevos mientras las garras de Shoka se clavaban en el suelo, con Mamoru dando a salvo. La esbelta pelinegra estaba a punto de perseguirla cuando una extraña muñeca de madera la siguió. En un destello brillante, Shoka quedó temporalmente ciega y sorda, con los oídos zumbando por la granada aturdidora improvisada mientras gritaba con gran incomodidad. Incluso la multitud más cercana a la arena sintió los efectos del destello. Uf. Incluso con gafas de sol, ¿sigo viendo manchas? Niños problemáticos, todos y cada uno de ellos. Esta pelea es mía, Shoka.
dijo la voz distorsionada y confusa de Momo. Shoka sintió que objetos a toda velocidad la golpeaban. El dolor punzante se unió a una sensación húmeda y viscosa que comenzó a cubrirle la parte superior del cuerpo. Pero eso quedó a un lado ante una comprensión más preocupante. Shoka sintió que su Kirk comenzaba a flaquear. La esbelta pelinegra entrecerró los ojos, recuperando la vista lentamente a tiempo para ver una mancha azul abalanzándose sobre ella. Siseó cuando un bastón de metal se estrelló contra su muslo, seguido de un golpe en el brazo y otro en el estómago. Los rugidos distorsionados de la multitud se sumaron al zumbido de sus oídos, y la desorientación se apoderó de Shoka mientras se tambaleaba en un vano intento de contraatacar. La esbelta joven hizo una mueca y recibió otro golpe mientras su don seguía desapareciendo. Shoka se irritó cada vez más por su situación y comenzó a sentir las conexiones con su don y a extraer poder de otras fuentes. Momo se había mantenido ágil, danzando alrededor de su esbelta oponente con cada golpe. La pelinegra tetona blandió su voz de metal una vez más contra la espalda desprotegida de Shoka. Sus ojos de onix se abrieron de par en par cuando una mano arremetió contra el arma, impidiéndole a Momo retirarla. La alta pelinegra notó que el don de Shoka había recuperado su poder, aunque sus brazos, piernas y cola parecían tener una textura fibrosa, mientras que su cabello negro azabache se había vuelto gris pálido. La adición más sorprendente fue un par de orejas de gato negras sobre la cabeza de Shoka, segmentadas de forma similar al resto de su transformación, con el interior blanco. Lo siento, Momo. Mejor suerte la próxima vez, dijo Shoka, mientras le daba un rápido puñetazo a Momo. La heredera de cola de caballo jadeó ante la fuerza del golpe y pronto se vio sometida a una lluvia de golpes que la hicieron retroceder. Intentó contraatacar, usar sus creaciones para contraatacar a Shoka, pero la esbelta chica pelinegra detuvo fácilmente sus esfuerzos. Sin rendirse, Momo se alejó un poco de Shoka para tomar distancia y sacó una pistola de plástico. De la otra mano emergió un pequeño cargador con varias balas blancas dentro. La tetona heredera recargó y apuntó. Ella apretó el gatillo mientras una bola blanca salió disparada hacia Shoka. Las nuevas orejas de la esbelta pelinegra se movieron y agachó el cuerpo al ver que el proyectil de Momo fallaba. Shoka oyó cómo los mecanismos del arma volvían a funcionar al dispararse otra bala. Los instintos de la chica de ojos grises ardieron, y su cuerpo reaccionó con rapidez ante los intentos de Momo de alcanzarla, pues las balas de pintura blanca fallaban una y otra vez. Los efectos de la granada cegadora se disiparon cuando los ojos de Shoka se abrieron por completo, captando cada detalle posible. La esbelta pelinegra sonrió con suficiencia mientras atacaba agresivamente a Momo. Sus esfuerzos se redoblaron ahora que había recuperado la vista. La heredera luchó contra la embestida, haciendo todo lo posible por defenderse de su oponente mientras era empujada cada vez más hacia atrás. Fue entonces cuando Momo sintió que el mundo se cerraba. Sus pies tocaron el borde de la arena y solo le bastó un empujón más a Shoka para hacerla caer hacia atrás. La pelinegra tetona pateó con fuerza, intentando mantener los pies pegados al suelo mientras la gravedad trabajaba en su contra. Justo cuando se abalanzó sobre el borde, el brazo de Shoka se abalanzó, agarrando el de Momo. Momo respiraba con dificultad, y Shoka seguía su ritmo mientras las dos permanecían allí. La pelirroja más alta sintió que su cuerpo se aflojaba al verse vencida por el cansancio. A pesar de todo, tenía una sonrisa triunfante en el rostro. Shoka no pudo evitar sonreír como un felino mientras miraba fijamente los ojos onix de Momo. Su cuerpo y cabello estaban manchados con pintura blanca salpicada al azar. Lo ignoró todo mientras se concentraba en Momo. Me rindo, dijo Momo. No había decepción en su voz. Solo una mezcla de orgullo y logro que sentía por sí misma y por Shoka. Yaoyorozu, Momo se ha rendido. Sakurane Shoka es la ganadora. Declaró Midnight en voz alta desde su podio. La multitud rugió y vitoreó a las dos jóvenes al terminar la batalla. En las gradas, nadie quedó indiferente ante el espectáculo que se desplegaba ante ellos. Y eso, espectadores y oyentes, es lo que yo llamo un duelo de ida y vuelta. Justo cuando creían que Sakurane iba camino de la victoria, Yaoyorozu logró darle la vuelta a la situación, solo para que Sakurane le diera la vuelta al guión. Vaya, estas chicas de la 1A no son ninguna broma. Si bien la versatilidad de Yaoyorozu con su don fue una gran ventaja, aún necesita tiempo para crear sus herramientas y elaborar un plan ante la presión de Sakurane. Fue astuta al encontrar una manera de lidiar con el don de Sakurane, pero Sakurane fue astuta al guardar unas bajo la manga.
Y todos sabemos que un solo truco puede cambiar fácilmente el curso de una pelea. Sé que he tenido varias peleas así. Shoka levantó a Momo. Al soltar la mano de su novia pelinegra, Shoka finalmente se miró. Momo se sonrojó de vergüenza al ver el puchero que se formaba en el rostro de la joven de ojos grises al resoplar. ¿En serio, Momo? ¿También lo tengo en el pelo? ¿Qué demonios es esto? Por favor, no te preocupes, Shoka. Es solo un tinte para ropa. Se quitará fácilmente, te lo aseguro, explicó la heredera tetona, un poco asustada por la reacción de su amante. Lo siento. Pero no se quitará de tu chaqueta ni de tus pantalones sin una buena lavada. No es para tanto. Shoka se encogió de hombros. Si la necesito, tengo una camiseta de repuesto en la taquilla que usé en la sala de espera. Eso me servirá para el resto del torneo. Momo se llevó una mano al pecho y suspiró aliviada. Bien. La pelinegra de ojos onix sintió que su cuerpo era atraído hacia un abrazo lateral, uno que ella devolvió felizmente solo para darse cuenta de que Shoka la había jalado hacia el tinte aún húmedo que estaba salpicado en su ropa deportiva. Shoka. Gritó Momo mientras su risa y la de Shoka llenaban el aire. Aguanta mi dolor, Momo, dijo la esbelta pelinegra con tono seco, conteniendo la risa. Las dos se calmaron lo suficiente como para que Shoka continuara hablando. Casi me atrapas. ¿Crees que la próxima vez puedes evitar la granada aturdidora? Bueno, no es que me lo hayas puesto fácil. Me sorprendiste mucho con tu nueva transformación, respondió Momo con un lindo puchero. Sí. Algo que llevo tiempo queriendo probar, respondió la esbelta pelinegra, encogiéndose de hombros. Shoka activó la transformación de su don, extrayendo de su cabello y permitiendo que Momo viera mejor la nueva apariencia de su armadura. Creo que hay más, pero lo averiguaré más tarde. Es comprensible, dijo la heredera tetona. Sus ojos color onix se posaron en las orejas de gato blancas y negras que aún adornaban la cabeza de Shoka. Por cierto, las orejas son adorables. Los labios rojos de Shoka se curvaron en una sonrisa petulante. ¿Qué puedo decir? Soy monísima. La esbelta pelinegra le dio un codazo a su novia antes de que ésta saliera de la arena. Vamos. Quiero quitarme este tinte. Momo asintió con la cabeza a Shoka, sonriendo mientras alcanzaba a su azabache amante. Las dos jóvenes abandonaron la arena juntas, desapareciendo al cruzar la puerta que conducía al estadio. Zero soltó un largo silbido. Maldita sea, sí que se pelearon. Fue una actuación impresionante, añadió Shoji. Pensar que Shoka tuvo algo que ver con su transformación. Mina se inclinó hacia adelante desde su asiento, asomando la cabeza por encima del hombro de Izuku. ¿Lo sabías, Midori? Izuku giró ligeramente la cabeza para mirar a la pelirrosa a los ojos y negó. No. Los cuatro nos guardamos para nosotros cualquier idea o aplicación nueva de nuestros dones esta vez. Por eso la nueva habilidad de Shinso también fue completamente nueva para nosotros. El verdete empezó a hojear su cuaderno, y llegó a la entrada de Shoka mientras añadía las nuevas notas sobre su don. El pelo de Shoka perdió su color, lo que significa que cualquier coloración negra en su cuerpo puede usarse para potenciar su don. Las orejas son nuevas y parecen amplificar su audición. Es posible que esto sea una pseudoevolución del don, lo que podría significar. Greenie. Quizás quieras posponerlo. Tienes un partido pronto, dijo Kyoka, dándole un golpecito en la frente con sus hacks. El verdete dio un pequeño respingo. Se levantó de su asiento como un rayo y se dirigió a la punquete. Bien. Gracias, Kyoka. Izuku le ofreció su libreta a la metedora violeta. ¿Te importaría guardármela esta vez? No hay problema, Greenie. Buena suerte con Todoroki, dijo Kyoka mientras tomaba el cuaderno. Izuku asintió y miró a su alrededor, notando que su oponente ya se había ido. ¿Cuándo se fue Todoroki? Kero justo cuando terminó el partido entre Shoka y Yaomomo, respondió Tsuyu. Izuku emitió un leve zumbido ante la respuesta de la chica rana. Salió del grupo, agradeciéndoles sus gritos de buena suerte o ánimos para su encuentro, y se dirigió a la sala de espera. Los pasillos estaban vacíos. El sonido de la multitud sobre él llenaba el aire, ahogando todo lo que lo rodeaba. El verdete notó que un calor creciente se acercaba a él, solo para sorprenderse al ver a Endeavor esperándolo a la vuelta de la esquina. La tensión en el aire se intensificó a medida que los sonidos de la multitud parecían ahogados por las llamas que emanaban del imponente héroe.
Endeavor mantuvo la vista fija en Izuku, observándolo como si lo estudiara. Izuku simplemente se quedó allí esperando. Si el héroe profesional pretendía poner nervioso al verdete, tendría que esforzarse más. Enfrentarse a un Nomu sin duda haría que otras formas de intimidación parecieran un juego de niños. Has demostrado que mis suposiciones sobre ti eran correctas hasta ahora, mi gorilla, dijo Endeavor, hablando finalmente. Izuku arqueó una ceja, sin darse cuenta de que había despertado el interés del héroe. Tienes un don interesante, y la habilidad y el conocimiento para usarlo. Eres el oponente perfecto para mi hijo, continuó el héroe. El usuario de fuego cruzó los brazos mientras miraba a Izuku. Lo llevarás más allá de sus límites. Durante tu combate, verá que ya no puede contener sus dones. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó el verdete. El nudo en el estómago empezó a crecer al comprobarse que varias de sus suposiciones recientes eran correctas. Y si Todoroki no estaba dispuesto a explicar las cosas, su padre parecía más que dispuesto a compartirlas. Seguro que lo has notado, pero Shoto solo ha usado la mitad de sus dones. Su obstinada rebeldía lo frena. ¿Cuánto tardará en pagarlo?, explicó Endeavor. El pecoso verdete notó que la voz del héroe profesional se suavizaba ligeramente al final. Su rango se elevó al señalar a Izuku, y su tono se agudizó al continuar hablando. El don de su madre no es suficiente. No alcanzará la grandeza que veo en él sin mi don del fuego. Es un legado que debe conservar. Él será quien supere a All Might. Izuku guardó silencio. Su mente reflexionaba sobre las palabras de Endeavor, repasando cada frase varias veces mientras intentaba encontrarle sentido. El verdete levantó la cabeza mientras sus ojos esmeralda miraban a través de la máscara de llamas a Endeavor. El regalo de su madre, tu regalo, un legado. Dices que estaba hecho para esto. Lo era. La abrupta respuesta del héroe profesional tomó a Izuku por sorpresa. Shoto lo será todo y mucho más. Se elevará por encima de todos, del pasado, del presente y del futuro. Pero no podrá lograrlo si se limita. Solo vengo a ti para asegurarme de que lo impulses. Para obligarlo a aceptar que no es nada sin todo lo que se hizo para formarlo. El tono de Endeavor fue tajante, dejando poco margen de discusión por parte del verdete. Izuku siguió adelante, sin que sus sentimientos al respecto se desvanecieran. Solo crecieron tras la confesión del héroe. ¿Y qué hay de lo que quiere? El héroe de la llama arqueó una ceja ante la pregunta. Guardó silencio un momento, obviamente pensándolo solo para divertir al verdete frente a él. Toda su vida ha estado rodeado de heroísmo. Desde el momento en que nació, antes de que su don apareciera, estaba destinado a ser el más grande. Shoto será el comienzo del legado de Todoroki. Izuku entrecerró los ojos. Ego empezó a enfurecerse ante la declaración. Eso no fue lo que pregunté, Endeavor. Los dos se miraron fijamente mientras se comprometían a mirarse fijamente. Endeavor no pudo evitar sonreír con sorna al ver el fuego en los ojos de Izuku, pero esa diversión pronto se convirtió en fastidio cuando el verdete no titubeó. Antes de que ninguno pudiera decir nada más, una voz se escuchó rápidamente desde la esquina. Vengo a saludar a un compañero héroe y, casualmente, a uno de mis estudiantes. All Might pasó junto a ellos con una sonrisa radiante. La repentina aparición del héroe número 1 hizo que los ojos de Izuku se abrieran de par en par antes de adoptar una expresión más divertida ante la teatralidad de su nuevo mentor. Sin embargo, Endeavor comenzó a fruncir el ceño a su compañero héroe profesional, y el cuerpo del hombre corpulento se tensó ante la llegada de All Might. El tono del héroe del fuego transmitía esa creciente molestia. ¿Qué haces aquí, All Might? All Might notó la hostilidad de Endeavor, pero decidió ignorarla. En realidad, te buscaba para felicitarte por el desempeño de tu hijo, del cual estoy seguro que debes estar orgulloso, y para felicitar al joven Midoriya por el suyo. Bien. Me encontraste y dijiste lo que tenías que decir, dijo Endeavor con frialdad. El héroe profesional miró a Izuku y asintió. Espero que no me decepciones. Espero ver lo mejor de ti y de Shoto. Endeavor no esperó la respuesta de Izuku. Se marchó abruptamente, dejando atrás al verdete y al héroe rubio, quienes lo vieron partir. All Might suspiró al ver desaparecer a su compañero héroe y se giró hacia Izuku. Vio la mirada conflictiva y preocupada en los ojos de su estudiante. El héroe rubio estaba a punto de hablar cuando Izuku lo interrumpió. All Might Sensei, yo necesito un consejo, dijo el verdete mientras se giraba para mirar al héroe número 1. El rubio musculoso vio esa mirada en los ojos de Izuku.
Esa que le resultaba tan familiar. La mirada de alguien decidido a ayudar a alguien. Claro, joven Midoriya. Vamos a tu sala de espera y podemos hablar allí, dijo Olmig, mientras guiaba al verdete por el pasillo. No tardaron mucho en llegar a su destino, pues Izuku ya estaba cerca de la sala de espera que le habían asignado cuando Endeavor lo detuvo. Al girarse y entrar, el verdete no pudo evitar sonreír, con un ánimo que mejoró notablemente al ver a Momo charlando con Shoka. La esbelta pelirroja tenía el cabello húmedo mientras una toalla colgaba de sus hombros. Las dos pelinegras estaban sentadas sobre una mesa en su sala de espera, y por sus sonrisas al verlo, Izuku supo que lo habían estado esperando. Sin embargo, su expresión se tornó más curiosa al ver a Olmig junto a su novio. Hola Ichi, Olmig-sensei, dijo Shoka tontamente, saludándolos a ambos. ¿Hay algún problema, Izuku? ¿Se trata de ciertas lecciones futuras? Preguntó Momo, asegurándose de enfatizar el significado oculto. Izuku negó con la cabeza y miró a Olmig. No. Es solo que, creo que sé por qué Todoroki ha estado ausente durante el festival y quería un consejo. No se preocupen, ustedes dos. Esto no tardará mucho. Olmig intervino. Le lanzó una mirada rápida a Izuku. ¿Te parece bien que escuchen esto? No quiero despedirlos cuando obviamente esperaban verte. Solo busco consejos sobre qué hacer. Cualquier cosa que oigan, la compartiré con ellas de todos modos, a menos que sea algo que no debería, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Pero, ¿estás seguro? Shoka y Momo observaron a los dos, sus expresiones se volvieron confusas mientras se preguntaban qué había querido decir Izuku. Olmig miró a su sucesor y asintió. Está bien. De todas formas, pronto aprenderían esto, así que mejor que los traigamos ahora. Si confías en ellas, yo también confiaré en ellas. Olmig miró entonces a las dos pelinegras mientras cerraba la puerta. Dicho esto, por favor, guárdense esto para ustedes. Esto influye en que el joven Midoriya sea mi sucesor. Shoka y Momo observaron con sorpresa cómo salía humo del héroe número 1. Su sorpresa aumentó al descubrir que había sido reemplazado por una versión demacrada de él. De nuevo, les pido que se guarden esto para ustedes. Ustedes dos, al igual que el joven Shinzo, lo habrán aprendido después de sus prácticas. Si alguno de ustedes me ve así, por favor, diríjanse a mí como señor Yagyo Yagi-sensei. Las dos pelinegras solo pudieron asentir en silencio ante sus palabras, intentando asimilar la escena. Simplemente observaban la interacción entre el héroe número 1 y su novio cuando la voz de Present Mid captó la atención de todos. Y llegó la hora del siguiente partido. Todos a celebrar por nuestros próximos competidores. Izuku se volvió hacia el televisor colgado en un rincón de la habitación. La transmisión ya estaba en marcha, mostrando a Tokoyami y Bakugo entrando al campo del estadio. El verdete volvió a concentrarse en su nuevo mentor, concentrado en su próximo partido contra Todoroki. Ya presentía quién ganaría y lo esperaba. Entonces, joven Midoriya, ¿qué es lo que te preocupa del joven Todoroki? Preguntó Olmig mientras tomaba asiento en una de las mesas de la sala. Izuku respiró hondo y exhaló lentamente. Todoroki solo está usando la mitad de su don. Hubo momentos durante el festival en los que empezó a mostrar la capacidad de generar fuego. Endeavor prácticamente lo confirmó. Toshinori asintió con tristeza. Ah. Sí, su don es mitad frío, mitad caliente. Parece una combinación perfecta de los dones de su madre y su padre. Recuerdo que Aizawa expresó su preocupación y frustración por el joven que no usaba todo su don. El héroe número 1 vio al verdete asentir al oír esa información. Shoka y Momo estaban más atentos a escuchar, sin mucho que decir hasta saber más. Creo que tiene que ver con Endeavor, dijo Izuku. Mientras el grupo lo miraba, explicó. Endeavor insistía en que Todoroki era un legado. En cómo se supone que te superará, Yagi-sensei. Hizo que pareciera que Todoroki rechazaba su don. Suena como una versión retorcida de ustedes dos, dijo Shoka. Toshinori asintió. Coincidía con la evaluación de su estudiante. Se había topado con muchas familias de héroes. Y muchas de ellas consideraban el heroísmo un legado que debía continuar. Pero el comportamiento pasado de Endeavor y el relato de su sucesor sobre la conversación sin duda pintaban un panorama diferente. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Endeavor, dijo Izuku, sacando a Toshinori de sus pensamientos. El héroe rubio vio que el verdete adoptaba una expresión de frustración, notando que empezaba a apretarse las manos con fuerza.
Si Todoroki se está conteniendo, ¿cuánto tardará en pagárselo? ¿Cuánto tardará en pagárselo a alguien más cuando decide limitarse? Preguntó el verdete abiertamente. La sala quedó en silencio ante la insinuación. Momo se preocupó por la ira que se reflejaba en los rostros de sus amantes. Sin que ella lo supiera, tanto Izuku como Shoka habían empezado a pensar en el mismo suceso. El día en que finalmente se conocieron en persona. Como un grupo de héroes se quedó de brazos cruzados, alegando que necesitaban un don más apropiado para ser útiles. Y cómo Izuku se apresuró a salvarla a ella y a Bakugo con gran riesgo para sí mismo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Preguntó Izuku. Sus ojos esmeralda se clavaron en los brillantes ojos azules de Toshinori. El hombre demacrado sonrió a su sucesor. Es sencillo, joven Midoriya, dijo Toshinori mientras le extendía la mano. Solo tienes que acercarte a él. Ese es siempre el primer paso. Lo que venga después depende de ambos. Izuku dejó que las palabras de su mentor penetraran. El consejo pareció resonar en él mientras Ego tarareaba, llenando al verdete con un aura determinada a acercarse y conectarse con su compañero de curso. Al ver la expresión de su sucesor, Toshinori asintió rápidamente, viendo que Izuku se tomaba en serio su consejo. Se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta. Sea lo que sea que estés planeando, sé que lo lograrás, joven Midoriya. Aún así, un poco de suerte no vendría mal. El héroe asomó un pie por la puerta antes de detenerse y darse la vuelta. Por cierto. Jóvenes Sakurane, jóvenes Yaoyorozu. Tuvieron un partido fantástico. Ambos deberían estar orgullosas de lo lejos que han llegado. Shoka y Momo se alegraron ante el reconocimiento que les brindó el héroe número 1. Momo se recuperó primero, levantándose de su lugar en la mesa y le dedicó una reverencia de agradecimiento al demacrado héroe. Gracias, Yagi-sensei. Sus palabras significan mucho para mí. La respuesta de Shoka fue mucho más contenida, pero se notaba el agradecimiento en su voz. Gracias, sensei. Con una sonrisa y un asentimiento, Toshinori dejó a los tres solos. Izuku se dirigió hacia las dos pelinegras, sentándose junto a Momo a su izquierda, mientras que Shoka se mantuvo a la derecha de la heredera. La crónica de Present Mic, junto con los breves comentarios de Aizawa, inundaron el aire mientras continuaba el combate entre Bakugo y Tokoyami. Entonces, dijo Shoka, captando la atención de las otros dos. ¿Tienen alguna idea de cómo contactar con Todoroki? La esbelta pelinegra se apoyó en el hombro de su pechugona novia, moviéndose para acomodarse. Izuku se quedó en silencio mientras pensaba en ello. Esto podría ser difícil. No se trataba solo de acercarse a Todoroki, sino de lograr que el joven con cicatrices respondiera y se acercara también. Todoroki siempre había sido reservado desde que empezó la universidad, y solo se volvió más extrovertido después de la USJ. Y aún así, apenas lo era. Todoroki seguía optando por mantenerse aislado. Y eso estaba bien. Izuku entendía que quisiera estar solo. El problema era que quería ser un héroe. El problema era que esperaba hacerlo a medias y creyéndose superior a los demás. Digan lo que digan de Bakugo, pero al menos respaldó sus palabras con esfuerzo. Y Bakugo ha acorralado a Tokoyami. ¿Cómo cambiará la situación el de cabeza de cuervo ahora que Sombra Oscura se esconde tras su sombra? Hablando del diablo. La verdad es que no tengo otro plan, solo ser terco, respondió Izuku con una sonrisa temblorosa. Aunque era sincero, no era un plan completo. O sea, creo que lo más importante es ser yo mismo. O sea, tengo un mejor amigo y dos novias de forma similar, ¿no? Shoka y Momo miraron con severidad al verdete antes de que la esbelta pelinegra soltara un bufido. Bueno, hubo más que eso, pero sí, ese fue el principio. Izuku frunció los labios antes de asentir mientras Momo se giraba para mirarlo. Entonces, deberíamos esperar que Todoroki se una a nuestro grupo de amigos para cuando ganes tu partida contra él, dijo Momo con una sonrisa divertida. Apuesta ingenua. Eso ya está prácticamente garantizado, respondió Shoka, provocando una carcajada entre sus novios. Otra ronda de silencio llenó el aire mientras los tres se tranquilizaban de nuevo mientras el televisor seguía mostrando el partido actual. Decidieron ignorarlo, prefiriendo centrarse el uno en el otro mientras Shoka y Momo se tomaban el tiempo para recuperarse del partido. Las dos pelinegras se pavonearon cuando Izuku empezó a elogiarlas mientras relataba la pelea desde su perspectiva. Eso, y les permitió elogiar su lado nerd. Su tiempo de descanso terminaría rápidamente mientras veían a Bakugo expulsar a Tokoyami de la arena y lanzarlo al campo de batalla.
Izuku dejó escapar un pequeño y profundo suspiro. Supongo que eso es todo. Momo asintió. Una expresión de reticencia se dibujó en su rostro mientras se levantaba, con cuidado de no apartar a Shoka. Así es. Giró sobre sus talones, colocando las manos en las mejillas de Izuku mientras se inclinaba. Buena suerte, Zuzu. Por favor, no te lastimes mucho. No soy tan malo. Dijo el verdete haciendo pucheros. Ese puchero se borró cuando Momo lo atrajo hacia sí para besarlo profundamente. Tras un momento de pasión, la heredera de ojos Onix se apartó, con la respiración entrecortada. Lo eres, Zuzu. Pero Shoka y yo te queremos de todos modos y no nos gusta verte lastimarte. Momo tiene razón, Ichi, intervino Shoka, deslizándose junto a Izuku. Aunque no lo creas, nos gusta tener a nuestro novio entero. La esbelta pelinegra acortó la distancia entre ellos, besando al verdete con una intensidad aún mayor que la de Momo. La heredera se quedó a un paso de distancia, contemplando la escena. Su leve rubor se intensificaba. La pelinegra de cola de caballo había empezado a frotarse los muslos mientras sus dos amantes se separaban. Además, todavía tengo que cobrar mi premio cuando te gane en la final, dijo Shoka con una sonrisa traviesa. Miró a Momo por encima del hombro, con sus ojos grises entrecerrados. Dosner suena bastante bien ahora mismo. Izuku le dio una sonrisa a la pelinegra de pelo largo mientras respondía. Me parece que Momo y yo todavía ganamos incluso si perdemos. Shoka se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Soy un ganador ejemplar. Los estudiantes Midoriya, Izuku y Todoroki Shoto, por favor, diríjanse al campo. Momo se acercó a los dos, abrazando a Shoka. Parece que tendremos que dejarlo para más tarde. Vamos, Shoka. Necesitamos animar a nuestro Zuzu. Sí, tienes razón. Buena suerte, Ichi. Dale una paliza a Todoroki y, de paso, haz que entre en razón. Dijo la pelinegra de ojos grises mientras ella y Momo salían de la habitación. Izuku sonrió. Las emociones no resueltas que sentía antes de su encuentro se habían disipado gracias a sus dos pelinegras y a las palabras de su mentor. El verdete cerró los ojos y respiró hondo. Desabrochó la funda blanda que llevaba en la parte trasera del pantalón y miró sus insignias, mientras un plan se formaba en su mente. Me pondré en contacto contigo, Todoroki. Solo espero que tú también lo hagas. ¿Estás listo para el partido final de cuartos de final? El estadio volvió a retumbar de emoción. Después de todo, era el hijo del héroe número 2 enfrentándose al único estudiante que había arrasado en el festival. Eso es lo que me gusta oír. Entonces mejor no perdamos más tiempo. Presentando desde el extremo oeste del campo, es el conejo verde que demostró tener muchos trucos que sacar de la chistera. El representante de la 1A que demostró ser único. Espectadores y oyentes, es Midoriya Izuku. El verdete escuchó a la multitud, sintiendo la energía que se extendía por el aire mientras mantenía la vista fija en Todoroki. Colocó una mano sobre Ego. Su primer pin resonó con fuerza con su objetivo. Y en el extremo este, está el que trae la próxima era glacial, el que deja a sus oponentes congelados. Mejor abríguese, porque el frío lo trae Todoroki Shoto. A diferencia de Midoriya, Todoroki ignoró el ruido. Al joven con cicatrices no le importó. Lo único que importaba era el verdete frente a él. Mientras los dos estudiantes se enfrentaban, Mig tenía una expresión preocupada. Aunque los encuentros podían ser intensos, y lo habían sido en el pasado, ver esa intensidad incluso antes de empezar la sorprendió. Y un presentimiento le decía que debía ir a lo seguro. Llevándose una mano a la oreja, la heroína con clasificación R tocó su auricular oculto e hizo una llamada. Cementos, puede que necesitemos que bajes por precaución. En camino. Fue la respuesta del héroe. Con todo cubierto, Mig empezó a mover ficha para evitar que la multitud se rebelara. Midoriya, ¿estás listo? El verdete giró la cabeza hacia la azabache y asintió. Al recibir su confirmación, Mig se giró hacia Todoroki. Estaba a punto de interrogarlo, pero al ver su expresión más decidida y concentrada, supuso que él también estaba listo. Hubo una pausa mientras Mig esperaba a que Cementos llegara antes de dar inicio al combate. Al ver a su colega salir del túnel cerca de ella, levantó rápidamente su látigo y dirigió a los estudiantes una breve mirada. Los combatientes están listos. Cuarto combate. La multitud se había quedado en silencio, con la mirada fija en la arena.
Todos estaban al borde de sus asientos, esperando a que Midnight bajara el brazo. En la arena, Izuku comenzó a enviar su energía a sus Sitchs, listo para reaccionar y contraatacar a Todoroki. Frente a él, el aire se enfrió. Todoroki ignoró el frío penetrante en su piel, sin apartar la vista de Izuku. Comenzar. Todoroki golpeó el suelo con el pie derecho, lanzando una ola de hielo que casi envolvió el suelo de la arena. Izuku reaccionó rápidamente, sabiendo ya que su oponente comenzaría con semejante movimiento, y usó Blink para superar el hielo. El verdete usó Blink una vez más, apareciendo cerca de Todoroki y acercándose. El joven con cicatrices golpeó con la mano derecha frente a él, generando una ola de hielo que formó un muro protector, bloqueando el camino directo de Izuku. Sus ojos heterocromáticos se abrieron de par en par al ver un destello verde aparecer por el rabillo del ojo. Reaccionando con rapidez, Todoroki provocó la erupción de una espiral de hielo cerca de su lado en peligro. Izuku sonrió con suficiencia, mirando de nuevo al lado izquierdo desprotegido de Todoroki. Al aparecer, envió su energía a Breaker Force, lo que hizo que su oponente redujera la velocidad al verse afectado por la presión del Sitch. De repente, un fuego se encendió alrededor del joven con cicatrices, pero fue rápidamente extinguido. El estudiante pecoso entrecerró los ojos y se abalanzó sobre Todoroki, desatando una lluvia de golpes antes de estrellar a su oponente contra la pared de hielo con una patada. Todoroki apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando Izuku continuó con Excalibur. El joven de cabello bicolor movió su pie derecho, generando otra ola de hielo que disparó varias espirales hacia el verdete. Izuku miró fijamente a Todoroki, sintiendo que su frustración crecía ante el continuo uso de hielo de su oponente. ¿Por qué no dejas de contenerte?, gruñó Izuku para sus adentros mientras usaba Excalibur para cortar el hielo. Su Sitch se agotaba más rápido cuanto más lo usaba, contrarrestando el efecto perdición de Breaker Force. Todoroki dejó escapar un suspiro frío al notar el ligero cambio en las habilidades del verdete. Necesito empujarlo. Con un plan en mente, el joven con cicatrices golpeó el suelo con fuerza mientras Izuku terminaba de cortar su hielo rápido. Los ojos esmeralda del verdete se abrieron de par en par ante la repentina ola de frío que se acercaba y usó destello para alejarse del glaciar que estalló alrededor de Todoroki. Sé que lo hemos visto antes, pero vaya, Todoroki tiene muchísimo poder detrás de él. Tu arsenal de trucos no me vencerá, mi gorilla. Puede que tengas múltiples habilidades, pero yo he dominado el hielo de mi madre, dijo Todoroki con frialdad. Y aún así, mi repertorio de trucos sigue sacando a relucir tu pasión. Si vas a usar ese dicho tan trillado de aprendiz de todo, maestro de nada, primero, aprende el resto de la frase. Segundo, la olla se encuentra con la tetera, respondió Izuku, frustrado por la declaración de Todoroki. El joven de la cicatriz lo fulminó con la mirada mientras el verdete seguía hablando. Tienes dos habilidades en una, y solo usas la mitad de tu poder. En lugar de responder, Todoroki lanzó otra ola de hielo que se dirigió hacia Izuku a una velocidad mucho mayor. El verdete concentró su energía en Excalibur y Pile, mientras el calor y las llamas verdes se acumulaban a su alrededor. Sincronización. Excalibur. Izuku ejecutó un corte vertical descendente, partiendo el hielo en dos. El repentino calor se enfrentó al frío abrasador, provocando una explosión que sacudió el estadio, derribando grandes trozos de hielo al derretirse en el aire. Todoroki se agachó, esforzándose al máximo para evitar ser arrastrado por la explosión. El hielo lo envolvió, anclando al estudiante de ojos heterocromáticos al suelo. Izuku hizo lo mismo, usando órbita para plantar los pies en el suelo mientras el viento soplaba violentamente a su alrededor. A un lado de la arena, Midnight y Cemento solo se salvaron, ya que este último creó un muro de cemento contra el que se apoyaban. Ni siquiera la multitud estaba a salvo de los vientos helados que soplaban en el estadio. Mierda. Maldito niño problemático. Izuku hizo una mueca al sentir que su energía comenzaba a disminuir, y 4 de sus poderes Sitch entraron en modo de reinicio para cargar. Su mente se llenó de ideas y planes, buscando maneras de evitar que Todoroki atacara. Aún tenía destello, el poder Sitch casi al máximo, lo que le permitía esquivar si era cuidadoso con sus usos. Aún tenía su poder Sitch final, Booster Shot, listo para presionar a su oponente si era necesario. Todoroki no estaba en mejor pie. Empezó a usar su don, usando su aspecto de fuego para derretir el hielo que usaba para prepararse y combatir la hipotermia que se apoderaba de su cuerpo. El joven con cicatrices tembló al recalentarse, y el vapor emanaba de su cuerpo al derretirse la escarcha que lo cubría.
Todoroki, el joven en cuestión, levantó la cabeza para mirar al verdete que estaba frente a él. No me vencerás usando solo la mitad de tu poder, declaró Izuku. ¿Por qué te contienes? Los ojos azules y grises se encontraron con los esmeraldas mientras los dos estudiantes se miraban fijamente. Izuku se levantó con piernas temblorosas, y Todoroki lo imitó al otro lado de la arena. El verdete esperó la respuesta de Todoroki. Y no usaré su poder, declaró Todoroki, con ira impregnada en su voz. ¿Su poder? Preguntó Izuku, confundido por las palabras de Todoroki. Todoroki no respondió. Simplemente luchó contra el frío y cargó contra Izuku. Estampó el pie contra el suelo, deslizándose por el suelo helado de la arena. Más hielo surgió ante él, obligando a Izuku a esquivar. El verdete notó la velocidad del hielo que se acercaba, lo que le permitió esquivar con su propia habilidad atlética en lugar de Blink. No se quedó de brazos cruzados al usar su Shichi y desaparecer de la vista de Todoroki. Esperando un ataque por la espalda, el estudiante de cabello bicolor se giró, listo para reaccionar. Esto resultó ser un error, ya que Izuku retrasó su destello, haciéndolo consumir más rápido para poder atacar la espalda expuesta de su oponente. Todoroki sintió un escozor en el cuerpo cuando Izuku usó una Excalibur recargada para cortarlo, de hombro a cadera. El verdete comenzó a desatar una serie de golpes, manteniéndose a la izquierda de su oponente, obligando a Todoroki a retroceder. Izuku se frustró al evitar otro ataque de hielo. Dejando que su frustración lo dominara, Izuku parpadeó de nuevo, apareciendo justo frente a su oponente y estampó su cabeza contra la de Todoroki. Los dos jóvenes retrocedieron tambaleándose ante el furioso ataque, e Izuku hizo una mueca al hablar. Deja de contenerte, Todoroki. Deja de meterte en asuntos que no entiendes, respondió Todoroki, con la voz ahora cargada de emoción. No usaré su poder. Seré un héroe con solo el poder de mi madre. Es tu maldito poder. Rugió Izuku. Todoroki se detuvo en seco ante las repentinas palabras del verdete. No es de Endeavor, no es de tu madre, es tuyo. Dijo Izuku. El verdete levantó el brazo, apuntando hacia el palco 1A. El don de Bakugo es una mezcla de los dones de sus padres. Pero sigue siendo suyo. Izuku envió su energía a órbita, rompiendo el hielo a su alrededor y elevándolos en el aire antes de derretir los fragmentos. Mi don no se parece en nada al de mis padres, pero aún así me inspiré para crear Shichis basados en ellos. Y aunque estén inspirados, sigue siendo mi poder. Entonces, ¿este es tu poder o solo eres un conducto para tus padres? Izuku le preguntó a su oponente. Todoroki miró a Izuku con enfado, frunciendo el ceño. No seré lo que Endeavor me obligue. Entonces sé un héroe del que puedas estar orgulloso. Cuando estás ahí fuera, protegiendo a quienes esperan que lo des todo, ¿acaso solo vas a lanzar hielo al problema? ¿Y si eso falla, solo lanzar más hielo? Preguntó el verdete a Todoroki. Una imagen del señor H cruzó por su mente, el dueño del café de pie frente al mural del parque, dándole palabras que lo guiaron en su vida hace tantos años. Un buen hombre me dijo una vez. Puedes tener el don más grande del mundo, pero eso no te convierte en un héroe. Es como usas ese poder que te fue otorgado lo que te convierte en uno. El joven de la cicatriz se detuvo, dejando que las palabras de Izuku se asimilaran por un instante. Negó con la cabeza, intentando evitar que esos pensamientos se le pegaran. El hielo de mi madre. Tu madre no luchará contra mí. Tú sí. Tu madre no será una heroína en tu lugar. Tú serás el héroe. Gritó Izuku furioso. No eres tu madre, no eres Endeavor. Eres Todoroki Shoto. Entonces, ¿qué clase de héroe quieres ser? El estadio quedó en silencio. El aire estaba quieto. Lo único que importaba eran los dos competidores en el campo. Izuku observó cómo Todoroki parecía perderse en sus recuerdos cuando el aire a su alrededor comenzó a calentarse. Izuku sonrió al ver brasas rojas que se elevaban, transformándose en llamas desenfrenadas mientras danzaban alrededor de Todoroki. Quiero ser mi propio héroe, declaró Shoto mientras el fuego danzaba salvajemente a su alrededor. Levantó la cabeza e Izuku vio la determinación y la resolución en los ojos del estudiante con cicatrices. Seré el héroe que elija ser. Izuku esbozó una sonrisa burlona, que le recordó a su mentor, antes de transformarse en una radiante sonrisa. Bien. Mantén la frente en alto, Shoto. Trabaja duro por este sueño. Solo tú puedes lograrlo. Sonreír con tanta desfachatez tras ayudar a tu oponente, eres un tipo raro, mi gorilla, dijo Shoto.
A pesar de sus palabras, su rostro mostraba una pequeña sonrisa de agradecimiento mientras miraba al verdete. Supongo que no tiene sentido luchar, soy así de malo, dijo Izuku, sin perder la sonrisa. Pero, ¿qué clase de héroe sería si no ayudara a alguien que lo necesita? Ego tarareó, la sensación del pin aflorando debido a las acciones de Izuku. Shoto sintió algo en su interior, como si algo lo alcanzara y lo conectara. Mientras ambos se decidían a continuar su pelea, una voz fuerte y resonante resonó por el estadio. Shoto. La multitud se giró para ver a Endeavor bajar las escaleras para acercarse al campo. El héroe de la llama sonreía con orgullo mientras decía: ¿Así que por fin te has aceptado? Bien. En la arena, Izuku y Shoto solo se miraban el uno al otro. Fue por eso que Shoto notó un pequeño tic en el verdete. Y la lenta retirada de su zapato. El héroe profesional continuó hablando, absorto en su propio mundo mientras se concentraba en su hijo. Aquí y ahora, empezarás a destacar entre el resto del mundo. Tú. Un zapato rojo a toda velocidad impactando en la cara de Endeavor interrumpió el resto de su discurso. Si bien el estadio se quedó en silencio cuando Endeavor habló, principalmente por curiosidad, ahora se quedó en silencio como una tumba al ver lo que acababa de suceder. El héroe profesional miró al verdete en la arena y vio energía verde envolviendo el brazo extendido de Izuku. Tenía una expresión bastante molesta mientras miraba fijamente al héroe. En la cabina de comentaristas, Present Mic se apartó del micrófono, tapándolo con la mano para evitar que captara lo que iba a decir. ¿Deberíamos decirle algo sobre eso? Aizawa lo miró con aburrimiento y se encogió de hombros. Lo permitiré. Izuku resopló y miró a Midnight. Su zapato tenía suficiente impulso como para rebotar en Endeavor como si su cara fuera un trampolín, dejando que la prenda roja cayera de vuelta al campo y a la plataforma del héroe para adultos. Midnight parpadeó con aire de burro mientras recogía el zapato y se lo devolvía a Izuku. El verdete lo atrapó y se lo volvió a poner como si nada hubiera pasado. Entonces dijo Izuku mientras miraba a Shoto. ¿Crees que puedes con todo lo que tengo? El verdete apretó el puño con fuerza mientras miraba fijamente a su oponente. Porque ahora, no hay vuelta atrás, Shoto. Hielo brotó del costado derecho de Shoto. Sí. Porque ahora, también me tendrás completamente. El hielo invocado por Shoto se disparó hacia Izuku como un misil. Trozos de la creación cristalina cubrieron el suelo del estadio como si una ola cubriera la costa. Izuku corrió para enfrentarse a la ola de frente, usando Blink en el último instante para aparecer sobre el hielo y deslizarse sobre él. Cementos, prepárate por si acaso. Gritó Midnight a su colega. Se rasgó la manga de su traje de héroe, lista para usar su don y noquear a ambos estudiantes si sus ataques los herían a ellos o a la multitud. Listo. Fue la rápida respuesta de Cementos. Mientras el verdete se abalanzaba sobre Shoto, envió energía a órbita, usando su Six para lanzarlo contra su oponente a mayor velocidad. Se formaron columnas de hielo frente a él, obligando a Izuku a apartarse con Blink, con el impulso aún impulsándolo. Varias columnas de hielo más surgieron del suelo, e Izuku usó Blink para esquivarlas también. Sus ojos esmeralda se abrieron de par en par al ver que le lanzaban fuego. Mientras las llamas empezaban a quemarle la ropa, el verdete envió energía a Excalibur, cortando la corriente de fuego con facilidad. Izuku sintió que el aire se movía, el frío gélido y el calor sofocante se acumulaban a su alrededor. Entrecerró los ojos, preparándose. Shoto dejó que el fuego de su mano izquierda ardiera intensamente al adelantarla, y la chispa encendió su ataque. Cementos impulsó su don, enviando ondas de cemento a lo largo de los muros del estadio, extendiéndose hacia arriba para proteger a la multitud. Midnight liberó una nube de su don, pero el viento arreció al dispersarla. Una gran explosión surgió de la arena. El estadio se estremeció mientras la multitud gritaba conmocionada. Shoto intentó con todas sus fuerzas no perder de vista a Izuku, pero la fuerza de la explosión casi lo hizo volar por los aires. Su rapidez mental lo salvó, creando un muro de hielo que evitó que cayera por el borde de la arena. Shoto hizo una mueca al ponerse de pie. Observó la arena, buscando dónde estaba Izuku. El humo cubría la zona, impidiéndole actuar. El joven con cicatrices se tensó al ver un destello de luz verde frente a él, al aparecer Izuku de repente. El joven de cabello bicolor retiró las manos, preparándose para un último ataque. Izuku no perdió tiempo y envió su energía a Booster Shot.
La energía verde bailoteó alrededor del puño del verdete. Y tan rápido como apareció, Izuku lanzó su primer out, abriéndolo de tal manera que su palma quedó a la altura del pecho de Shoto. El estudiante con cicatrices sintió una explosión de energía que lo derribó y atravesó la pared helada. La fuerza del disparo disperso de Izuku había logrado contrarrestar su impulso, lanzándolo en la dirección opuesta. La multitud observó cómo Shoto volaba por los aires hacia el campo, estrellándose contra el suelo mientras la tierra se levantaba a su alrededor. Izuku se estrelló contra el suelo destrozado de la arena, deslizándose por la superficie. La expectación crecía mientras esperaban a que alguno de los estudiantes se levantara, mientras Midnight se recuperaba lentamente de su sorpresa inicial. Alzó su látigo al ver movimiento proveniente de Izuku. El verdete intentó estabilizarse, usando los brazos para sujetarse mientras luchaba por ponerse de pie. Izuku resbaló entre los escombros, tropezando un segundo antes de poder ponerse de pie. Hizo una mueca al sujetar su brazo herido, que colgaba flácido a su costado. El estudiante pecoso se esforzaba por mantener los ojos abiertos mientras observaba su entorno. Ganador por ring out, Midoriya Izuku. Entonces, ¿ya terminaron con lo que sea esto? Preguntó el señor H al Beca de ojos estrellados, señalando entre él y el gato blanco y rojo que estaba sentado afuera de las puertas de su cafetería. El gato de ojos azules miró la cafetera y dejó escapar un maullido. El señor H puso los ojos en blanco al abrir la puerta. El gato blanco y rojo lo miró con indiferencia. El cafetero de pelo oscuro se quedó allí parado, esperando a que el nuevo gato entrara en la cafetería por su propia voluntad. Becca decidió apresurar las cosas. El gato de ojos brillantes se acercó al recién llegado y le puso una pata en la cabeza. Becca soltó un maullido alegre, que recibió del otro un maullido bastante monótono. El señor H observó la interesante interacción, sonriendo con sorna, como hacía al volver su atención al televisor. El dueño del café vio a su aprendiz acercarse lentamente a su oponente, ayudándolo a levantarse con una sonrisa. La pequeña sonrisa de agradecimiento en el rostro de Shoto, que los drones captaron, hizo que la interacción fuera mucho más significativa a los ojos del señor H. Buen trabajo, Fones. El dueño del café cerró la puerta y siguió a Becca y a su nueva cat mientras se dirigían hacia los demás felinos de los Wildcats. Bueno gente, ese fue el capítulo número 29, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.